Gracias a los que ya están acompañándonos, ya están en la sintonía de este tu programa de Alerta Jurídica y ya damos la bienvenida al doctor Víctor Burgo Mariño. Doctor, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Telmo. Acá estamos a tu disposición. Doctor, un tema un poquito crucial, muy cruel, realmente así como se ha titulado el día de hoy sobre hablar sobre la trata de personas y en especial al conocer, pues en estos días se conoció el informe de la Oficina de Estadística, ¿no? El Instituto de Estadística e Informática, en esta semana ellos informaron, dieron parte de su trabajo, el informe, dijeron que había desaparecidas hasta este momento 12.617 personas, de las cuales más de 7.000, vamos a leer para hablar en un, ¿no? Más de 7.000 corresponden, de los 12.600, más de 7.000 corresponden a mujeres y niñas, y de las cuales ya la policía también ha informado, la Policía Nacional, de acuerdo a sus informes que ellos también hacen de enero a agosto, solamente han podido encontrar, digamos, estas personas con la denuncia correspondiente a 3.676, o sea que hay un saldo, pues, que imagínense de 4.000 que está pendiente de resolver o de ubicar a mujeres y niñas. Entonces, por eso, conociendo, doctor, que usted tiene la especialidad y usted creo que tiene usted un programa responsable a nivel del encargo del Poder Judicial, acudimos a usted para pedirle sus primeras reflexiones. ¿Qué le dicen estas cifras, esta estadística? Sí, eso es sumamente preocupante, ¿no? Siempre hemos sostenido que la trata de personas y la explotación de personas en el Perú tiene rostro de mujer, porque la mayor cantidad de víctimas son mujeres y el dato que ha hecho referencia en efecto lo confirma. La Defensoría del Pueblo viene haciendo un seguimiento en los últimos 3 años del número de mujeres que desaparecen en nuestro país. Según sus informes, el año 2020 desaparecieron 5.521 mujeres, que representan más o menos 15 mujeres al día que desaparecen en Perú. El año 2021 desaparecieron 5.904, que representan 16 mujeres que desaparecieron cada día el año 2021. Y en lo que va del año, según el informe de Defensoría del Pueblo, hasta agosto, han desaparecido 3.528, pero que en este mismo informe se hace referencia que hay un incremento del 20% del año anterior, o sea, el año 2021, lo que sugiere que este año probablemente desaparezcan entre 17 a 18 mujeres por día. Este es un dato alarmante que preocupa a toda la sociedad, y que estos datos no son del día a día, pero es importante visibilizar estos datos para poder demandar a todas las entidades y a la propia sociedad una respuesta mucho más contundente a este fenómeno delictivo. La trata se alimenta de la pobreza, de la discriminación, se alimenta de la violencia que existe en la sociedad y de gran parte del olvido que tiene el Estado de, digamos, muchas víctimas que están en nuestro país. Y bueno, somos una región donde tenemos el mayor porcentaje de la población en el Perú es joven, niña, adolescente y joven. Y somos para el mundo ciertamente un lugar, un país donde se promueve la captación, secuestro de personas para la trata internacional. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y es un delito muy cruel porque cosifica a la víctima, la vuelve pues un objeto, se atenta contra todos sus derechos fundamentales, es un delito que afecta gravemente los derechos humanos, y pues eso debe preocupar con mayor razón no solamente a nuestra sociedad, sino también a la comunidad internacional. El rostro de mujer, como usted lo ha reiterado, que tiene pues la trata de blancas, el tráfico ya, digamos, también que se le conocía o se le conoce también como tráfico humano, etcétera. Es más preocupante en la mujer porque también por las estadísticas conocemos ahora que, de acuerdo a los últimos censos, ahora hay más mujeres que hombres.
Entonces eso también hace que proyecte pues que el delito va a ser mayor que los años anteriores. Claro que sí. Lo que se agrava, lo que agrava fundamentalmente ello es que este tipo de delitos tiene proclividad a tener como víctimas más a mujeres, también por la concepción machista que existe en nuestras sociedades, donde generalmente existe una cultura de discriminación y una violencia de género, ¿no?, que se ha denunciado hace mucho tiempo. Por eso es muy importante resaltar que desde el año 2016 el Poder Judicial adoptó como una política institucional el poder aplicar la justicia con enfoque de género. Esto implica reconocer las desigualdades existentes en la sociedad entre el hombre y la mujer, y la existencia no solamente de prácticas, costumbres, sino también leyes que mantienen esa desigualdad y hacen una relación injusta entre hombre y mujer. Entonces, por eso es que a partir del año 2016, nosotros en el Poder Judicial, a partir del año 2017, en que se crea la Comisión de Justicia de Género, nosotros estamos participando activamente como miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, y esta vinculación me ha permitido desde el año 2019, 2020 me parece, también, 2021, participar como representante alterno del Poder Judicial ante la Comisión Multisectorial de Trata de Personas, que lo dirige el Ministerio del Interior y que congrega a todas las instituciones vinculadas al fenómeno de la trata, ¿no?, a la lucha contra la trata. También hemos podido representar ahora último como coordinadores del Poder Judicial para la implementación del protocolo binacional entre Perú y Ecuador para la investigación y sanción de los delitos de trata, y acabamos de terminar una reunión pero muy interesante en Tumbes, donde hemos visto el problema muy de cerca entre Perú y Ecuador, fenómeno de la trata, una frontera muy debilitada, donde no hay controles y donde no solamente pasa contrabando todos los días, sino también tráfico de personas, y eso también dificulta el tema de la lucha contra la trata. Pero identificando los problemas que tenemos, podemos, como en este caso, ¿no?, la violencia de género, que es algo que si no nos damos cuenta, entonces tomamos las desapariciones de las víctimas como casos curiosos, particulares, no le damos la importancia que amerita, ¿no? Que vemos, por ejemplo, si no tenemos enfoque de género, vemos, por ejemplo, que una riña entre las parejas, ¿no?, es una riña, ¿no?, entonces, y que se justifica, o se puede justificar de todas formas, pero que en verdad hay un uso y un ejercicio de poder, ¿no?, del hombre a la mujer. Entonces, que no solamente afecta a la mujer en su dignidad, sino también a los integrantes del grupo familiar. Entonces, todo ello nos ha permitido tener una visión distinta respecto a cómo ver el problema del hombre con la mujer. Para eso tenemos que tener un enfoque de género, reconocer que existe una clara desigualdad entre hombres y mujeres, que no solamente está en las costumbres de las prácticas sociales, sino también en las leyes mismas, ¿no? Por ejemplo, una víctima de delito es interrogada para que dé su testimonio, para que ustedes tengan una idea. Entonces, una víctima de trata, siendo menor de edad, la llevamos a la justicia para que declare como testigo. Pero si no tuviéramos el enfoque de género, seguiríamos haciendo como en el pasado se hacía con estas víctimas, que se les tomaba la declaración como si fuese una víctima cualquiera de cualquier delito y como si fuese una víctima adulta, lo cual obviamente eso ya no es posible ahora, toda vez que existe toda una respuesta dirigida a proteger a las víctimas de los delitos, Doctor, que tiene como centro justamente esta diferencia por razón de su género, por su condición de mujer. Entonces, esa es la idea que tenemos que destacar en este punto, ¿no? de acuerdo con lo que usted nos va explicando, ustedes tienen un avance en estas comisiones que existen, y también sabemos, eso lo saben ustedes mejor, que eso es un tema pues, que es mundial, ¿no? No solamente en el Perú, el Ecuador o en América, ¿no? Tenemos conocimiento nosotros, eso se conoce ya hace mucho tiempo,
por decir, en la ciudad principal, o en las americanas, sobre todo en Nueva York, hay mucha trata de blanca que llega gente de Europa, con sus problemas que han tenido en estos últimos 20 años, ¿no? Y por muchas circunstancias pues se ha desarrollado y también ha venido hasta América. Entonces, ¿qué podríamos, si este es un problema internacional, es un problema de crisis de Estado, de problemas de también problemas de familia, como usted en algún momento ya lo viene usted explicando y en otra oportunidad lo ha dicho? Fíjense, Entonces, claro que sí. ¿qué podríamos comenzar a iniciar? Porque tampoco no podríamos solamente tener cifras de víctimas. Así es. ¿Qué hacemos? Correcto. ¿Qué hacer? A ver, a nivel mundial partimos en lucha contra la trata el año 2000 con el Protocolo de Palermo. Luego, la Declaración de Bruselas del año 2002, que estableció un aporte, pero muy interesante, respecto a cómo se debe demostrar o probar la responsabilidad penal de los autores en los delitos de trata. ¿Cuál es? Que se tienen que utilizar técnicas de investigación proactiva basadas en información de inteligencia, diseñadas para investigar y copiar las pruebas, y así, de manera exitosa, y así condenar a los autores sin necesidad de depender del testimonio de las víctimas. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, lo que nos falta a nosotros, porque nosotros hemos ratificado casi todos los protocolos de protección de los derechos a la mujer, de violencia contra la mujer, los protocolos, el Tratado de Palermo, hemos modificado nuestro Código Penal, tenemos leyes penales que sancionan con cadena perpetua, ¿no?, los casos de explotación sexual de menores de edad y de trata cuando se cometen justamente menores de edad y a través incluso de organizaciones criminales. Tenemos pena de cadena perpetua, las penas son altísimas, ¿no? Entonces, lo que nos falta es optimizar y perfeccionar el sistema de persecución penal. No esperar que la víctima se escape de donde está siendo explotada y venga a denunciar a la fiscalía. El Estado tiene que ir tras esos lugares donde están los centros de explotación de personas. Y esa información la tiene que proporcionar inteligencia, la inteligencia policial o los servicios de inteligencia en el Perú. Hasta hace poco se ha modificado la ley de los servicios de inteligencia en el Perú, que antes servía exclusivamente para temas geopolíticos, temas de lucha por seguridad del Estado, etc. Pero ahora, a través de esta reforma legal que se ha hecho, también se le ha dado como propósito y objetivo de estudio las violaciones de derechos humanos. Y quieres o no, los delitos de trata son graves violaciones a los derechos humanos. Por tanto, creemos que tenemos el deber, de que el Estado tiene el deber de poner al servicio de la lucha contra la trata en el Perú el aporte valioso que hacen los servicios de inteligencia, para que puedan detectar a nivel nacional las nuevas rutas de la trata, puedan ubicar los lugares de explotación, tanto sexual como laboral, y esa información se la pasen al fiscal para que el fiscal desarrolle estas técnicas especiales de investigación, como son el agente encubierto, las escuchas telefónicas, la videovigilancia, y en un tiempo bastante corto caigan con las detenciones, los allanamientos, y puedan acopiar la prueba del delito de explotación sexual, y con eso sea suficiente para enjuiciar a las personas, ¿no?, vinculadas. Doctor, volviendo a nuestra realidad, digamos, en el Perú específicamente, esto se ha aumentado, se ha desarrollado más en estos últimos 20 años, 25 años, y por lo tanto también ya que usted lo ha tocado indirectamente, se dice que tiene que ver mucho los cambios que ha habido en la política, como usted ya algo agregó usted, el enfoque de género, y en la parte de educación, o sea, en lo que es propiamente la educación, las escuelas, se ha dejado pues de llevar un curso para las niñas, sobre todo, principalmente, ¿no?, porque también hay varones que no lo hemos tocado, pero principalmente la mujer. Antes había unas bases, digamos, desde la primaria, que se les explicaba a las niñas sobre todo, cómo evitar, digamos, que personas extrañas pues hagan tocamientos a su cuerpo. Pero eso, en el transcurrir de estos 20 años se ha ido conociendo más, se ha dividido también como muchas de las cosas que tenemos en el Perú, y parece que eso está atentando contra la falta de educación, o sea, una parte básica que debe ser responsabilidad del Estado. ¿Usted considera que por ahí podría estar una de nuestras debilidades? El enfoque de género
o la discriminación por razones de género en nuestro país es un tema fundamentalmente cultural, educativo. Y en el derecho penal nosotros conocemos que existen mecanismos de control de las conductas delictivas. Esos mecanismos de control son de dos clases. Los mecanismos de control informal, que están en la sociedad, que son aquellas que sirven para poder educar a los ciudadanos, a los jóvenes. Nos referimos, por ejemplo, la educación que reciben, las reglas de conducta que reciben los niños, los adolescentes en su entorno familiar, en sus escuelas, en sus centros deportivos, culturales a los que asisten, ¿no? En las universidades, en la iglesia, etc. Son patrones de conducta que sirven para moldear la conducta del futuro ciudadano. Y si estos controles tienen éxito, en efecto, ya no se va a delinquir o va a disminuir, en todo caso, claro, el índice de delictivo, quedando el control penal de las leyes penales para también como mecanismo de control, pero ya de orden más coercitivo, porque acá el derecho penal señala a la sociedad que si delinque te castiga, ¿no? Y la gente no delinque por temor a ser castigado penalmente. ¿Ustedes tienen algún estudio, perdón doctor, ustedes tienen algún estudio, digamos, en esta trata, en estas cantidades que vemos ahora que van creciendo, etcétera, de por dónde se inclinaría más digamos, la explotación o la explotación, digamos, que podría ser como trata sobre la mujer, o también ha aumentado en el servicio doméstico, como podríamos decir, usar a las niñas para la mendicidad, ¿no? Para la explotación también en algunos trabajos, en los centros laborales. Claro que sí. Ahora, le explico. El protocolo de Palermo es del año 2000, fíjense ustedes, ¿no? Los esfuerzos legislativos para reformar nuestro Código Penal y ponerlo a tono en la lucha contra la trata es reciente. El año 2017, mediante el decreto legislativo 1323, recién se incorporan los delitos de explotación sexual y laboral, como delitos autónomos. Antes no eran delitos, sino que estaban contenidos dentro de la trata. Ahora tenemos delitos de trata de personas, captación, transporte, traslado, acogida, recepción, retención a las víctimas, ¿no? Y ahora tenemos delitos de explotación de personas de manera autónoma. Y el año 2021 también se ha reformado el Código Penal para poder, increíblemente, fíjense, a pesar, ya después de casi 20 años, nuestro legislador reacciona y establece que el bien jurídico que se tutela en los delitos de trata es el derecho a la dignidad de las personas. Y así ha estado en el protocolo de Palermo. Esto recién se reforma el año 2021, enero del año pasado, es reciente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significó esto? Que a raíz de esta legislación que hemos tenido anteriormente, el delito de trata estaba considerado como un delito contra la libertad de las personas. ¿Ok? Estaba dentro del delito contra la libertad. De tal manera de que si, en ese contexto, si la víctima decía y prestaba su consentimiento a ser explotada, entonces era su libertad, ¿no? Y acuérdense que en el tema de los delitos sexuales, la libertad sexual del adolescente se garantiza a partir de los 14 años. Entonces, hubo muchos delitos, ¿no?, que quedaban impunes por esta interpretación que hacían los operadores de justicia, ¿no?, a partir de la vigente ley que establecía que los delitos de trata eran delitos contra la libertad. ¿Qué ha significado, Telmo, y igualmente a tus oyentes, a tu audiencia, qué ha significado el cambio legislativo de pasar de un bien jurídico libertad personal al bien jurídico que ahora se tutela, ¿no?, como es la dignidad de las personas? Primero, que la dignidad como derecho ya no es un derecho disponible, ¿no?, como era la libertad, porque antes la persona podía disponer de su libertad, ¿no? Ahora ya no es disponible, de tal manera que un menor de edad no puede disponer de su libertad y decir, sí, explótenme. No. Por más que lo diga, igual se castiga el delito como explotación,
sexual de menor de edad, porque la menor no tiene capacidad de consentimiento. Definitivamente está prohibido. Sí, y en el caso de las víctimas mujeres adultas, igual, ¿no? Siempre y cuando el autor que se aprovecha y explota a la mujer adulta, aún con su voluntad, esta explotación se dé a costa de la aplicación de los medios coactivos de la trata, es decir, el engaño, la amenaza, ¿no? La coacción, o que el autor se aproveche de una situación de vulnerabilidad de la víctima, como es el caso, por ejemplo, de las mujeres extranjeras que vienen a nuestro país y son explotadas, aún siendo adultas, aún cuando digan que es con su libertad y voluntad. Eso es un caso de explotación sexual, no es un caso de prostitución. La prostitución en el Perú está permitida, pero cuando es realmente libre. Y la libertad no depende ahora porque el bien jurídico es, como lo acabo de indicar, la dignidad, ya es un bien jurídico no disponible. Por tanto, acá hay tarea para la policía y la fiscalía para que puedan realizar sus operativos en aquellos lugares donde se ejerce de manera clandestina los actos de prostitución. No existe en el Perú prostitución de menores de edad. Eso es delito de explotación sexual, que se castiga muy severamente a quien la promueve, la gestiona e incluso a los usuarios. También son castigados severamente. Y en el caso de las mujeres adultas tampoco hay prostitución válida si es que por medio está esta figura de explotación sexual. Por tanto, la tarea está ahí. Hay que ir, como he dicho hace un ratito, a través de la investigación proactiva en un actuar de oficio, ¿no? En lugar de estos lugares y desmontar estos mercados delictivos de la explotación. Si no hubiera, Telmo, fíjate, si no hubiera estos mercados donde se explota a las víctimas, no hubiera trata de personas. Pero por eso tenemos que ir a atacar, tenemos que dirigir los esfuerzos a estos lugares de la explotación, tanto sexual como laboral, porque como muy bien también en tu pregunta hiciste, también ahora existe los delitos de explotación laboral. Esos están previstos en el artículo 129, y también son delitos que atentan contra la dignidad de la persona. ¿Por qué atentan contra la dignidad de la persona? Porque afectan, ¿no? Su libertad, sus derechos fundamentales, ¿no? A su libre desarrollo, ¿no? y todos los demás derechos que están contenidos en el derecho a la dignidad, que es el pleno goce de tus derechos fundamentales como persona, porque se le cosifica, se le convierte en mercancía. Una persona no puede ser traída con engaños para hacerla trabajar sin ningún tipo de beneficios, ¿no? Horas, digamos, inadecuadas, sin la retribución adecuada. Eso se llama explotación laboral, ¿no? No podemos tampoco utilizar las menores de edad para hacer mendicidad. Eso es una forma de explotación que atenta contra su dignidad. Eso también está castigado y sancionado severamente en nuestro Código Penal. Y hay que ir tras ello, ¿no? Conociendo la pornografía, que es internacional, también se ha desarrollado más acá en el Perú, digamos, sobre todo en este aspecto que estamos viendo sobre el tema de la mujer, ¿no? Exactamente. Claro, es que... Mujer y niña, ¿no? Sobre todo. La pornografía infantil es la que está sancionada. Todo que tiene que ver con menores de edad, ¿no? Está sancionado. El usuario cliente que, digamos, obtiene servicios sexuales de una menor de edad en un contexto de explotación sexual, está castigado penalmente y severamente. El turismo sexual de menores de edad está castigado severamente. La pornografía infantil también está castigado. Es decir, nuestro Código Penal se ha reformado de tal manera de que ha configurado vastamente casi todos los ámbitos que atentan contra el bien jurídico, dignidad de las personas en este tipo de delitos de explotación, ¿no? Sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene rostro de mujer, ¿no? Y el trato especial, preferente, que se le debe dar a la protección de las mujeres por esta violencia de género que todavía se mantiene, todavía vigente en nuestro país, y que hay que ir identificando paso a paso, ¿no? Y ir ganando espacios, ¿no? Y poder... Claro. Es un trabajo arduo, pues, y recordemos que este es un delito de toda la vida, ¿no? Desde que el ser humano, etcétera.
es muy antiguo, ¿no? A propósito de que La prostitución en algunos países se prohíbe, en otros se permite. La prostitución como práctica, ¿no? Así es antiguo. Luego de ahí se degenera, ciertamente, con los problemas del tráfico de personas, el tráfico, la claro. trata de personas y la explotación sexual de las víctimas, ¿no? Sí. Que primero fueron mujeres adultas y luego se ha degenerado a menores de edad. Claro. Y eso es justamente lo que no se puede tolerar, ¿no? Yo iba a estos casos de las cifras que hemos conocido, que son cifras oficiales, en el Congreso, los miembros del Congreso y algunos de ellos abogados, lo primero que se ha escuchado declaraciones al consultarles sobre su punto de vista qué podría hacer el Congreso a favor de esto, dicen que van a comenzar, ya creo que hasta han nombrado una comisión que podría ser una reforma del Código Penal que usted ha hecho mención. ¿Cree usted que todavía habría que hacer más reforma, habría que ser más drástico? Ya usted mucho hasta pena, cadena perpetua, etcétera. ¿Hay algunos vacíos? ¿Considera usted que puede haber algunos vacíos? Porque si no va a atentar contra esta misma ley que ya viene dando efecto, ¿no? Porque de todas maneras, a pesar de... Lo que nos falta, en verdad, creo yo, es, por ejemplo, si hablamos de los delitos de explotación sexual, allí tenemos cubierto casi todos los aspectos, ¿no? Usuario cliente, pornografía infantil, tenemos también se castiga a los financistas, a los que gestionan los mercados de explotación. Entonces todos los que son, por ejemplo, todos los que son como cómplices, digamos así, ¿no? Como cómplices, en los casos de explotación sexual, son autores de otros delitos, de facilitación, digamos, el de gestión, de los delitos de explotación sexual. Estas reglas no están igual para los casos de explotación laboral. Yo creo que también en la explotación laboral también hay usuarios clientes en la explotación laboral. También hay gente que gestiona la explotación laboral y no están comprendidos, ¿no? Entonces sería tal vez para la explotación laboral el poder utilizar los mismos o similares reglas penales, tipos penales que se han previsto para la explotación sexual. Ahora, yo creo que donde sí podríamos generar una reforma legal y el aporte del Congreso sería en vincular a los servicios de inteligencia con los fiscales de la trata de personas, para que la información de inteligencia, darles el cometido, ¿no? Decirle, bueno, van a ustedes, como parte de su búsqueda de información sobre violaciones de derechos humanos, lo van a hacer para los casos de trata de personas. Y que sea más directa. Entonces, probablemente la información. Claro, es que según la ley de servicio de inteligencia, la Dirección de Inteligencia provee información al presidente de la República y por eso también al Consejo de Ministros, ¿no? Nada más. Pero en el caso de trata, se podría decir, ¿no? También información de inteligencia, pues al Ministerio Público, ¿no? Para proseguir las investigaciones, etcétera. Claro, porque la inteligencia nos da el dato, ¿no? Nos da el dato dónde es la nueva ruta de la trata, dónde está el mercado de la explotación, y entonces el fiscal toma esa información que viene ya procesada, analizada, y implementa el fiscal la técnica especial de investigación. Hace su investigación y obtiene la prueba del delito y luego va y desarticula estas mafias, estas organizaciones, ¿no? Indaga sobre los patrimonios ilícitos e incauta esos patrimonios ilícitos para impedir que la organización siga elaborando, siga trabajando en estos temas, ¿no? Entonces, eso tal vez nos falta, ¿no? Y hacer una ligera reforma a nuestro Código Procesal Penal para, digamos, cobijar ahí de manera explícita las características de una investigación proactiva, ¿no? Eso va a permitir optimizar dos cosas muy importantes en el tema de la trata, ¿no? Optimizando toda la legislación penal que ya existe. Primero, ¿no? Optimiza la obtención de la prueba del delito y la prueba de responsabilidad penal de los autores, sin necesitar que la víctima declare. Basta
¿no? Con estas técnicas especiales de investigación, escuchas telefónicas, videovigilancias, agente encubierto, ¿no? Allanamientos, incautaciones de documentos, etcétera, ¿no? Y detenciones, con eso ya es suficiente para llevar el caso a juicio, sin necesidad de depender de la declaración de las víctimas, ¿no? Y lo segundo que hacemos es optimizar la protección de las víctimas, porque cuando la Fiscalía vaya a hacer el allanamiento, va a rescatar a las víctimas. Y una vez rescatadas, inmediatamente le aplicará las medidas de protección, de asistencia, las terapias que necesita. Y ya no la vamos a necesitar, y el fiscal ya no las va a necesitar para llevarlas a juicio, para confrontarse con sus explotadores, ¿no? Entonces, eso va a generar una respuesta mucho más óptima del Estado frente al problema de la trata. Esa es la forma como tenemos que golpear, porque ya no podemos seguir haciendo este tipo de investigaciones reactivas que dependan del testimonio de la víctima, ¿no? Una investigación penal por trata que depende del testimonio de la víctima es una investigación muy débil, cae muy fácilmente. Las víctimas son intimidadas, amenazadas, y bueno, como es la única prueba, entonces es fácil que los tratantes y explotadores se libren de las investigaciones. Hay un caso, doctor, con ya usted lo ha explicado y creo que, bueno, hay que recordar que usted fue uno de los, no es que fue uno, fue el principal difusor de la reforma del Código Penal en años atrás en todo el Perú, así que usted conoce usted muy bien dónde pueden estar esta pequeña reforma que usted nos está ya expresando y que esperamos, las autoridades sabemos que nos escuchan, nos ven, Lima por supuesto, ¿no? Reiterarle, digamos, que sí, pues, hay algunas partes que, bueno, así como se va desarrollando, el tiempo mismo hace que tenga que adecuarse, sobre todo en las partes penales, ¿no? Así es, estimado Telmo. Quería pasar a este tema de que en estos últimos tiempos también hay muchas personas que teniendo relaciones sexuales con una menor de 14 años o menos, siempre aducen de que la desconocían o la menor le había manifestado que era mayor de 15, 16 años, y eso era, pues, de eso hay muchas denuncias en el Poder Judicial. ¿Qué nos podría usted manifestar al respecto? Hay el mayor número de casos que existe de violación sexual de menores de edad son casos de violación sexual contra víctimas menores de 14 años. Claro. Pero aduce... El acusado actualmente un delito de violación sexual contra menor de 14 años tiene una pena muy severa, ¿no? Cadena perpetua, ¿no? Es muy severa. Y a pesar que la pena es muy elevada y que esto es conocido por todos en el Perú, lamentablemente mantiene una incidencia moderada, ¿no? O sea, moderada, alta, ¿no? Entonces, y llegan muy frecuentemente estos casos, ¿no? En muy pocos casos, en verdad, de la experiencia que tenemos, por ejemplo, en sede de corte, ¿no? Muy pocos casos se alega lo que usted menciona, ¿no? El argumento que usted menciona es conocido como error de tipo. Error de tipo es el término técnico, ¿no? Para que exista un delito de violación sexual, el autor tiene que conocer que la víctima tiene menor de 14 años. Entonces, el error de tipo en conocer que la menor tiene 14 años conlleva a que, en todo caso, la conducta podría ser reprochable como una conducta culposa, ¿no? Cuando es culposa o cuando, en efecto, el autor tenía el pleno convencimiento de que era mayor de 14 años, entonces, en esos casos, la ley penal señala, ¿no?, que no se configura el delito de violación sexual de menor de 14 años y, por tanto, el caso se debe archivar, ¿no?, porque no configura el delito. Ya la parte... ese es en un sentido abstracto, ¿no?, o teórico, digamos así, ¿no? Pero en un caso concreto que hemos visto, en algunas veces, a una menor publicaba en su Facebook fotos y la data de su cumpleaños, ¿no?, donde aparecía que tenía 16 años, ¿no? Entonces,
en la apariencia, ¿no? Física, según el médico legista, tenía una apariencia entre 14 y 15 años, digamos así, ¿no? Luego tenemos el testimonio de la menor que dice, ¿no? Que sí le dijo al enamorado que tenía 16 años, ¿no? Porque quería que verse mayor, ¿no? Porque el joven era un joven de 19 años, digamos así, o 18, pero era adulto ya, ¿no? Entonces, y luego tenemos el testimonio del joven que dice, me dijo que era, la conocí a través del Facebook, donde estaba pues sus fotos y todo, y con apariencia ligeramente mayor a los 14 años. Pero el caso es que la menor resulta embarazada, ¿no? Y cuando los padres se enteran, ya la menor tenía más de 14, pero el embarazo se había dado cuando tenía menos de 14. Por tanto, la relación sexual que había tenido o mantenido era cuando era menos de 14 años. Por tanto, tipificaba el delito de violación sexual de menor de 14 años. Y se abrió el proceso, ¿no? Penal, ¿no? Entonces, claro, en este caso, como le comento, en efecto sí se grafica la convicción, o sea, la evidencia de que hay varias pruebas que indican que el autor pensaba que la menor tenía más de 14, ¿no? Como le dije, estaba pues su página de Facebook, claro. Estaba el dicho, la declaración de la propia menor, que le dijo que tenía 16 años, ¿no? Estaba pues también la apariencia, ¿no? Física, claro, un poco de talla, física, claro. ¿no? Y bueno, ya está, ¿no? Entonces se enteró que tenía 14 después que lo denunciaron, ¿no? Y seguramente también tiene la habilidad pues del defensor, ¿no? No, las pruebas son como las que la prueba, ¿no? por presentar las pruebas y todo eso, exactamente. Porque también a veces también fundamental, pues. Sí, han argumentado, pero no se ha probado, ¿no? Claro, así Entonces, es. Así. Cuando la defensa argumenta error de tipo, tiene que demostrarlo, ¿no? Claro. Tiene que probar. Así. ¿No? Y ha habido casos en que la menor, por el contrario, dice que sí le dijo que tenía menos de 14, ¿no? A veces ha declarado a las menores que la iba a recoger del colegio y sabía que estaba en tal año de clase. También es, ¿no? Cierto. Y por ahí ya se saca también que era menos de 14, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, sí. Acá tenemos otro caso también, doctor, que ayer bueno, acá rato lo vemos acá en Trujillo, nosotros lo palpamos en el centro de la ciudad, etcétera. Es sobre el tráfico también de niños, ¿no? O la trata de niños, o como se le quiere decir, la forma como se está... Por la mendicidad. A eso voy, a la mendicidad. Sí, sí. Alquilan, no, sí, algunos padres alquilan los niños. Ayer en Chiclayo ha habido el Ministerio Público ha intervenido, ¿no? Ese es un delito flagrante. Ahí tiene que tener la policía de oficio, o sea, inmediatamente, ¿no? Va patrullando y de inmediato interviene, es un delito flagrante, ¿no? Y todos nosotros, los ciudadanos, podemos también tomar conocimiento y hacer la denuncia anónima. A propósito de eso, de la denuncia... Nuestro deber, nuestro compromiso como ciudadanos. ¿Se podría agregar a una reforma, por decir la reforma? Está previsto eso, podemos hacer la denuncia, claro, anónima. Pero para hacer algo, para usar más la fragancia, podría ser una denuncia más directa, así como hay un 116, un 111 para los bomberos, también para denunciar directamente debe haber un número. 18, sí hay varias líneas. Sí hay, ¿no? Sí existe. En el interior, sí, claro que existen. Todas las desconocía. Líneas, sí, hay que difundirlo. Ahorita le paso, ¿no? Las líneas para que usted lo pueda publicar acá en su página y alertar también como parte de ello, ¿no? Usted sabe, Telmo, ¿usted sabe qué se conmemora el 23 de septiembre en el Perú? El 23 de septiembre antes era la juventud, la primavera. No, sigue siendo. Claro. Y no sé, en estos últimos días se agregan muchas cosas. Hoy día, por ejemplo, es el día de la carapulca. Imagínense. No, eso no tiene que ver. No, por eso le digo. El 23 de septiembre se conmemora en el Perú el Día Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Caramba. Mire, hemos sido oportuno, a raíz de esta información ha sido oportuno poder invitarlo y sobre todo usted que dejando de lado pues sus parte laboral, de domingo inclusive, ¿no? La familia, etcétera. Por eso es muy importante, tenemos en estos momentos mucha gente en contacto con
escuchándolo, viéndolo, acompañándonos. Acabo de terminar de dictar un diplomado de especialización en delitos de trata, que lo viene organizando la Universidad Católica y la OIT. Este es una cuarta edición de este diplomado y que tiene como destinatarios a jueces, fiscales y defensores públicos a nivel nacional. He tenido la oportunidad de compartir experiencias ayer y hoy con dos grupos excelentes, ¿no?, de participantes, donde hemos conversado estos temas y otros, ¿no?, con mayor profundidad, más profundos, claro. pero que hemos coincidido que existe la necesidad de que todos nos pongamos el corazón azul, porque el corazón azul es el emblema, ¿no?, de la lucha contra la trata de personas en el Perú. Y que a partir de tener ese corazón azul en el pecho, nos comprometamos, ¿no?, en optimizar nuestros trabajos, de poder enlazar mejor nuestros niveles de coordinación de las distintas instituciones y poder desarrollar todos una actuación proactiva. Superar las barreras burocráticas que existen, adecuar nuestros reglamentos, nuestras directivas y nuestras prácticas institucionales para garantizar una mejor predisposición en la lucha contra la trata de personas. Las leyes sustantivas ya están dadas, lo que nos falta es optimizar la parte operativa. Ahí tenemos que darle bastante fuerza, ¿no? O sea, claro, debe haber los funcionarios, lo que les corresponde, pueden de poner mayor celo en su trabajo, porque todos así. El resto, lo que usted ha manifestado, lo que conocemos y hemos podido dialogar en estos momentos, es público y notorio, ¿no? Sobre todo en este último tema de la mendicidad en los niños, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Doctor, y ya aprovechando y abusando un poquito de la confianza, hay algo acá nos consultan, saliéndonos un poquito ya del tema de la trata, nos dicen que hay un delito también muy fuerte que se ha desarrollado en estos últimos 20 años, que es el tráfico de tierras, ¿no? Invasiones y después lo venden, en fin, vienen con una serie de métodos que se está usando ya de delito. Y no estamos. ¿Usted cree que en el Código Penal también debería haber reformas para que, llamémosle palabra castigar o penar estos delitos? Invasiones de terrenos, tráfico de terrenos, venta, etcétera. Claro, los delitos de tráfico de terrenos, en general, falsedades y usurpaciones están comprendidos dentro de la ley del crimen organizado, ¿no? Se sancionan también drásticamente, ¿no?, el crimen organizado. O sea, una cosa es cometer usurpación, que tiene una pena moderada, pero otra cosa es cometer además crimen organizado. Entonces ahí se suman las penas, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión también operativa, ¿no? Claro, sí, claro, porque los delitos de crimen organizado pues son muy largos, ¿no? Se conoce investigaciones de 1 año, 2 años, 3 años, etcétera. Es mucho más. Bueno, pero tenemos ahí está. Que optimizar también ahí las prácticas de la investigación. Sí. Ahí no hay fragancia. No, pues, porque el crimen organizado se investiga. Así es. Con técnicas especiales y hasta el momento en que luego se hacen los operativos de allanamiento y detenciones de las personas, ¿no? Ahí se cierra la investigación preliminar y luego pasa a la formalización y luego a juicio. Bien, doctor, en estos momentos tengo acá la oportunidad de nuestro productor que nos dice, nosotros también le brindamos el espacio, el programa de alerta jurídica para poder difundir ese corazón azul. Correcto, usted nos ha manifestado que queremos colaborar. ¿Cómo se llama? Ya tiene el espaldar, que es azul, ¿no? Perfecto, ahí encaja el corazón. ¿No? Y nuestro logo también es azul. Sí, correcto. De la A muy de alerta. Así la línea telefónica 1818, no se olviden. 1818. Es bueno, estamos tomando nota, 1818, y también a todos los que nos están siguiendo. Es oportuno porque hay que difundirlo. Muchas veces por la casualidad o por alguna forma nosotros conocemos, ¿no? Que lo que circula, pasa usted con su carro y ve usted que algo se está sucediendo ahí. La línea 1818 para temas de trata claro. Y la línea 100 para violencia contra la mujer. La línea 100 para violencia, ok. Entonces, son manifestaciones concretas de violencia de género, ¿no? Doctor, le agradecemos, ya hemos abusado mucho de su tiempo.
Le dejamos Con todo gusto, la oportunidad, doctor, para que usted... Generar difusión y sensibilizar a la colectividad. Que esta es tarea de todos, en todos, ¿no? Es un delito muy cruel y creo que es el momento de que todos nos pongamos en pie de lucha, ¿no? Con nuestro corazón azul en el pecho y continuemos trabajando, ¿no? Para optimizar estas dos cosas que son muy importantes, ¿no? La prevención, persecución y sanción de los delincuentes, ¿no? Y la protección de las víctimas. Ahí está. Víctimas no solamente actuales, sino de las víctimas potenciales, ¿no? Claro. En ellos va nuestro esfuerzo. Muy bien, doctor. Entonces, quedamos, creo que va, como usted mismo lo ha referido y por conocimiento propio que tiene usted, pues este es un tema muy difícil, muy latente y que hay que estar insistiendo. Esto nos permite dejar abierta para que en una próxima oportunidad nosotros nuevamente podamos estar en contacto y nos atienda usted para poder hacer el diálogo mucho más más profundo, digamos, para recordar, porque que tampoco no es tarea solamente de las autoridades, ¿no? También es tarea de familia, tarea de prevenir en muchos casos. Así que, y como hay un muy conocido en estos últimos tiempos, este lema que dice, pues, es tarea de todos. Así es. Yo quisiera dar lectura a un manifiesto de un grupo de mujeres que fue victimizada por la trata, que se dio el año 2020 en el contexto de una consulta regional que hizo la CEDAW para la elaboración de una recomendación general sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial, ¿no? Ahí en la CEDAW este grupo de mujeres señaló lo siguiente, ¿no? Me sentía culpable, decía una de ellas, ¿no? Me sentía culpable hasta que entendí que no era mi culpa, que el Estado no se hizo cargo de lo que debía hacer. Esta es la principal queja que hacen todas las víctimas. Por eso las víctimas, cuando son llevadas a los procesos, no quieren colaborar, ¿no? Se sienten nuevamente victimizadas por los procesos judiciales. Claro. Y eso es algo que tenemos que evitar. Es algo indigno, pues, que esté ahí repitiendo, diciendo cómo fue, qué pasó, cómo sucedió, etcétera, ¿no? Sí, muy bien. Eso es lo que quería señalar, ¿no? Haciendo homenaje, ¿no?, a todas estas mujeres victimizadas, ¿no? Entonces nos comprometemos, doctor, a colaborar con ustedes este programa, por algo su nombre llama, su nombre bien claro, ¿no? Alerta jurídica. Alertamos, nosotros prevenimos, etcétera. Eso es creo que es el fin de nuestro programa. No es que creo, es nuestro fin. Prevenir. Nuevamente, doctor, le reiteramos nuestro agradecimiento y quedamos pendientes cualquier otro momento que podamos nuevamente dialogar sobre estos temas. Con gusto, Telmo. Gracias, doctor. A ti y a toda tu audiencia, ¿no?, por también escuchar. Gracias. Buen provecho. Gracias. Amigos, hasta aquí llegamos. Agradecemos al doctor Víctor Burgos Mariños la oportunidad que nos ha dado poder dialogar. Sabemos, como ustedes mismos han podido escuchar, el doctor sale, ahorita termina un diplomado internacional y que, bueno, alerta jurídica siempre está en los temas principales, en los temas de prevención, en los temas que inclusive nos ponemos en consideración, ¿no? Acá hay varios temas. El último tema o el penúltimo que pusimos fue el por qué, ¿no? La inversión que se está haciendo aquí, que tanto dinero ha hecho la reconstrucción con cambio no tomada Chavimochi, y vemos que ya algunas autoridades lo están proponiendo, y más que otras circunstancias es una decisión política, hay que adelantar eso, porque todos sabemos que los presupuestos varían y etcétera, pero si hay decisión política, todo se puede hacer en todo gobierno y en cualquier parte del mundo. Bien, tal como